Entonces, bueno, que si te pones a... Yo creo que es más bien el resultado, River le va a costar hacer un gol a Boca. Sí, Sí, porque, bueno, le falta uno o dos jugadores y después van mucho, TV va mucho. Claro. Yo creo que sí, va a estar, para mí no nos va a ir bien. Mira, yo... El empate, para mí, sería es... ganar. Y porque la verdad que ellos están muy fuertes en defensa. Muy fuertes. Sí, sí, sí. Muy fuertes. 8 partidos que no le hacen goles. No, y la verdad que Muchos. yo te digo sinceramente, digo 3-1, pero si empatan, mejor. Por el público. Claro. Por el público. River está ahora como en la década del 40. Pasan. Nada que ver. Exactamente. Vos nada que ver. No, pero lo seguí, la época de la Bruna, Sí, la sí. época de... Fue cuando le llamaron la máquina. La máquina, claro. Y ganaban 1-0, 2-1, Claro. 0-0, 1-1. Ganaba, pero ahí nunca hizo 4 goles. Claro. No, lo de Racing fue, la verdad, Sí, sí. fue, la verdad, muy, Una lotería. hay que tener suerte. Una lotería. Pero River está jugando de una manera que la verdad que al hincha de River Sí, yo estoy re sí, satisfecho. sí, sí. Si queda eliminado, bien. Soluciona. Estoy conforme. Sí, sí. En cambio, el de Boca está conforme con que ganar. Va mucho con mucha violencia. ¿Vos sos hincha de Boca? De River. Ah, pero Boca va con mucha violencia. En cuantito pisó la cancha, ya está. Bueno, Bueno, dejemos que vamos a ganar. No. Pero grabé eso, está bonito. el servilletero ese no te molesta. No sale, no hay problema. La otra vez yo fui a la cancha, fue a ver River Cruzeiro, fui con unos 10 compañeros de trabajo. Ah, Hermoso fue, la verdad. Lástima que cuando volvimos tuvimos un accidente, chocamos, pero no pasó nada. Fue un golpe, pero muy lindo ir a la cancha. Sí, sí. Es hermoso. En la cancha Ahora lo de- quiero convencer a él en la cancha de River. de River, sí. Ir a ver River Vélez. No, pero ya para mañana no llega. ¿Eh? No, para mañana. No, para mañana no. Para mañana no. Bueno, Bueno, ¿Cómo es la tónica? la idea es más que nada repasar un poco todo lo que, justamente lo que recién decías, Oscar, el tema de surgimiento, de La llegada. la participación. la participación, Sí. ese momento, cómo se conocieron, qué situación se Sí, recuerdan, sí, sí. qué situación. Hoy cuando preguntaba a Fernando le costó recordar el momento. Son muchos pero años y hay son- muchos acontecimientos de por medio, ¿viste? Exacto. Y por ahí uno da preferencia a ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Claro. Pero la primera pregunta sería eso, es decir, la PDH surge en un momento en el cual, junto con las madres, empujan y empiezan a Sí. marcar un rumbo, Bueno, sí. ¿no? Un rumbo Sí, sí, en sí. Neuquén muy importante, ¿sí? La capital del derecho humano no era... No, es fue- la capital de los sí, sí, derechos sí. humanos. Exacto. Ahora, yo siempre digo, y lo aclaro, la capital de los derechos humanos no es porque se hayan respetado los derechos humanos, Correcto. sino es por la forma en que se trabajó. En el momento, mientras estuvo don Jaime de Nevares, era una cuestión. Y creíamos que después era el desastre. Lamentablemente don Jaime murió, pero quedó la semilla. Y a lo que más, digamos, quien más aportó para eso de llamarla la capital, no fueron los organismos, fue el pueblo que acompañó y que se mezcló, y eso lo vamos a destacar con tu mamá y muchos otros compañeros que, por supuesto, en el momento llegaron los agregados, ¿viste?, que esperaban que en un momento no tenían dónde abrir la boca. Entonces estaba la PDH, y cuando hubo la apertura política, todos creían que ustedes están con nosotros, Claro. que nosotros estábamos con ellos, todos pensaban eso.
Y se equivocaron, porque nosotros seguimos estando con temas de derechos humanos. Mucha gente se fue, sí, es cierto, no es una crítica, pero hubo gente como tu mamá y otros compañeros que supieron hacer la diferencia, supieron poner en su lugar una cosa y otra. O sea, es solo. Yo te diría que cuando comenzamos, la verdad que cada familia no sabía dónde ir, qué hacer, porque la radio, la televisión, el mensaje que le dejaba al pueblo era: no te metas, quédate en tu casa, no pasa nada. Pero en realidad la gente, bueno, empezamos, Monseñor de Nevares en el 75 funda la Asamblea, la filial, digamos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Neuquén. Y llama personas, 2 personas, como decía él, de distintos partidos políticos, 3 no, pero 2 podría ser de cada partido. Pues no, y ahí en el 75 ya se empezaron a reunir, él llamó personas, no vinieron así, sino que él llamó personas, estaba Raúl Preis y la esposa, estaba Noemí Labrune y Cristian Labrune, bueno, ahora no me acuerdo que eran pocas las personas, que eran las que estaban, digamos, entrando con él en la asamblea. Y bueno, las personas que faltaba un hijo de la casa íbamos al obispado a hablar con Monseñor de Nevares. A nosotros acá en Neuquén las desapariciones empezaron en el 76. En el 76, en febrero, desaparece David Lugones, que fue el primero. En marzo, la dictadura la tenemos en el gobierno. Y en junio, la masacre que hacen, digo la masacre porque son muchas las personas que desaparecen, Cutralcó y Neuquén. Y los que no sabíamos, no sabíamos lo que pasaba, qué barbaridad lo que está pasando, y otra cosa no se nos ocurría, hasta que nos pasa a nosotros. Cuando nos pasa a nosotros en el 76, que desaparece nuestro hijo, que vamos al obispado, vamos a la televisión, vamos a los diarios, vamos a todas partes. No se hagan problemas, no se hagan problemas. Y a raíz de la PDH venía mucha gente. Por ejemplo, venía Coco Mantilaro, muchísima gente venía. Y veníamos los familiares. Los familiares de Cutralcó, Neuquén, Cinco Saltos, Barra del Medio, Chipolete y Roca. Mucha gente venía con su problema a las reuniones. Los días martes se hacía reunión. Y ahí nos conocíamos algunos, otros no nos conocíamos. Realmente nos empezamos a conocer con toda la gente. Y en ese había estado de sitio, así que ahí venían de todas partes. Se llenaba el salón terriblemente, era algo que bueno. El salón estaba adelante de la, claro, parroquial. Parroquial, claro. Y que ahora está todo cambiado. Bueno, y ahí empezaba a venir gente. Y Monseñor de Nevares estaba él en las reuniones, los días martes. Él decía, bueno, cuando había una persona nueva, nos vamos a presentar, porque a lo mejor no todos nos conocemos, a lo mejor nadie sabe que yo, dice, soy el obispo de Neuquén y me llamo, bueno, dice, me llamo Jaime de Nevares, dice, nos vamos a presentar. Y así sabíamos quién era el nuevo que había, o mujer o varón que fuimos.
Y esa costumbre, y nos parecía bien, se perdía mucho tiempo porque el que llegaba decía, yo soy fulano de tal, trabajo en tal parte, así. Así vino Gladys Rodríguez con Coco Matilaro, él la presentó. Yo mucho, no estuve haciendo memoria, pero me acuerdo del trabajo que hacía Gladys. Llegó a ser la presidenta en un tiempo, la presidenta de la PDH, después, bueno, como siempre en todas partes se cocinaba y en la mía calderada. Ella se fue de la PDH, pero trabajó mucho en la PDH, mucho. Muy buena compañera, yo tenía negocio y ella trabajaba en Vallelet. Así que... en Gándara. 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 Bueno, trabajaba ahí. En Gándara. Y me llamaban por teléfono y me decía, voy al banco, así que poné la pava que voy a tomar unos mates. Así que venía, tomábamos unos mates, que sé yo, llevaba la pava y el mate para el negocio. Y habíamos hecho una buena relación, por supuesto, como en todos los lugares, siempre había algunas discusiones, algunas salidas, pero nosotros digo las madres, estábamos como familiares detenidos, desaparecidos, con las madres de Cutralcó y todo. Pero estábamos junto con, se hacía todo en conjunto, con la PDH no había diferencia. Pero llegó un momento que, bueno, fue creciendo, fue cambiando la gente en la PDH. En el año 82, yo lo que no me puedo acordar en qué año ingresó Gladys. Sí, como 77, 78. Claro, ella llegó en el 78 y empezó a participar entre el 79 y el 80. Me parecía, porque en el 80 ya nosotros, las madres, hicimos una huelga, una huelga de hambre. No era huelga, era bueno, un ayuno de una semana. Terminamos la marcha del 10 de diciembre y lo que no me puedo acordar si estaba Gladys, tiene que haber estado porque eso era en el 80. Y en una semana hicimos, estuvimos permanente ahí en el patio de la catedral, de la catedral, no en sí en la casa del obispo, sino en la casa parroquial. Y ahí venía mucha gente, y yo creo que sí, que ya estaba Gladys, que ya estaba. Y nosotros en el 82, bueno, participamos de algunas reuniones, fuimos con Monseñor de Nevares, como familiares, a Buenos Aires, a la Casa de Gobierno. Pero los familiares nos quedamos en la Plaza de Mayo, Monseñor de Nevares, Monseñor Pavura, de la Iglesia Metodista, Eve de Bonafine, que no la conocíamos, el premio Nobel, Adolfo Pérez Guibel. Bueno, ellos entraron a la Casa de Gobierno. Como entraron, salieron, claro. Fuimos a entregar un documento que el presidente era Videla, el asesino más grande del país. Bueno, llevaban el documento, lo trajeron de vuelta, bueno, firmaron, lo recibieron, no pasó nada. Eso, y en el 82, bueno, ahí Eve de Bonafine nos invita a las madres que estábamos ahí, como familiares, nos invitan a que vayamos a la casa que ellas ya tenían en la calle Uruguay. Y nos invitan que vayamos, que veamos, para que nosotros nos uniéramos a ella. Bueno, y sí, fuimos 2 o 3 viajes que hicimos a Buenos Aires, algunas por cuestiones familiares, y íbamos a
a la Casa de las Madres. Bueno, ya ahí nos dieron el pañuelo a las que íbamos, nosotros trajimos pañuelo para Feliciana, Tránsito, que en ese momento son las madres que estaban con nosotros, que fueron también a Buenos Aires con nosotros. Así que es una trayectoria larga. Y en el 82 viene Eve de Bonafini a Neuquén, que hacemos una actividad muy grande en toda la avenida. En la avenida, dale una mano. Claro, yo participé de esa. Sí, dale una mano en la claro, bueno. Todos con siluetas. Sí. Subía toda la vuelta. Toda la vuelta del monumento, todas eran siluetas puestas en la avenida de un lado y del otro. Sí. Y bueno, y a la gente teníamos siluetas, una mesa para que hicieran con cartón. La mano y escribieran una frase. Sí. Ese fue. Bueno, ahí nosotros ya no es que anduviéramos mal, ni nada. El presidente en esa época era Oscar. No me acuerdo. No me acuerdo bien, pero me parece que no, todavía no. Sí, ya nosotras pedimos, le pedimos a la asamblea que no nos retiramos porque no estemos de acuerdo, sino que estamos en otro organismo. Y por ahí había cositas que no encajaba con los de este lado. Entonces, antes de llegar a Mayor, dijimos, nosotros las madres somos las madres del capital, y quedamos madres de Buenos Aires, de la cual, y ahí sí, todavía, me acuerdo que estaba Gladys. Y bueno, con Gladys teníamos, después Gladys se va de la PDH y fundan Zainuco, que tuvo un trabajo muy grande, muy lindo, muy bueno el trabajo que hacían en Zainuco, pero después no teníamos una amistad así de venir a tomar mate, que nos encontrábamos ahí, pero no. Cuando despedimos a mi mamá, el último día que la llevamos al cementerio, una palabra que dijiste vos, que nos quedó grabado a la familia para siempre, era que vos dijiste que a mi mamá le podías dar la espalda, que jamás te iba a traicionar. Esas fueron palabras tuyas. Quiero que traerlas más que nada para ver qué significan. Significa que la actividad que desarrollábamos desde la delegación Neuquén de la PDH atrajo mucha gente desde un principio, porque obviamente empezó la actividad en momentos álgidos, cuando empezó la dictadura. Entonces no tenían, digamos, los integrantes de partidos políticos no tenían dónde participar, dónde expresarse. La gente que se congregó en la PDH y en las delegaciones decía, Monseñor, somos la voz de los que no tienen voz, o sea, de los desaparecidos, de los detenidos. Y esta gente llegó así medio, ¿cómo te podría decir? Medio entre gallo y medianoche, pero para tener un lugar donde hablar, quería también que nosotros fuéramos, o pensaban que después nosotros íbamos a ser la voz de los que no tenían voz. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que estuvimos, no se preguntó, y hasta ahora en los organismos de derechos humanos, por lo menos los que yo participo y otros, no se preguntó nunca, no se fijó nunca qué traías en la solapa, ¿no? Qué distintivo traías en la solapa. Algunos lo entendieron, otros no lo entendieron. Fue así que cuando llegó la apertura política a mediados del 83, de 30 o 40 que nos reuníamos, quedamos 8 o 10. No, eso no es criticable. Lo criticable es que después creyeron que nosotros estábamos con un grupo determinado, los que siempre se sintieron los únicos
las únicas víctimas. A nosotros nos dijeron muchas veces, en el 83, cuando la apertura política, íbamos a ver a todos los candidatos que venían. Y alguien nos decía, a nosotros no nos vengan a reclamar por los desaparecidos, pues no tenemos nada que ver. Nosotros pusimos todos los muertos. Bueno, nunca se habló de la AAA. Después hubo infinidad de arreglos. El primer arreglo lo tenemos cuando asume el primer gobierno constitucional, después elegido, justamente con la concreción del juicio a las juntas, que todo el mundo lo tomó como una gran cosa. Yo lo critiqué en vida del promotor, porque después de 40 años nos damos cuenta que con 9 generales condenados no alcanzaba. Cientos de miles de militares, civiles, de todo tipo comprometidos. Ahora, ¿por qué te digo esto? No por salirme del tema de Gladys. Pero eso provocó un error grande en la gente, ¿no? No obstante eso, en los tiempos digamos, de más fervor del proceso, Neuquén fue declarada la capital de los derechos humanos. No porque se defendieran, porque obviamente estábamos en momentos de dictadura todavía. Y tampoco después de 40 años en Neuquén, ni en ninguna parte, se defienden correctamente los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Neuquén tenía un pueblo muy especial y que respondió. Y esa designación de capital de los derechos humanos, yo no la asumo como una cosa, nada más que de lo que participé. Pero los que contribuyeron para eso fueron los ciudadanos, fue el pueblo de Neuquén. ¿Y por qué fue? Porque más allá de la participación, sucedió hechos como los que te narraba recién, de que en momentos determinados el pueblo de Neuquén también entendió que las víctimas del terrorismo de Estado no tenían distintivo en la solapa. O sea, eran seres humanos, eran personas. Eso lo entendió el pueblo de Neuquén. Está demostrado después de más de 40 años en las marchas del 24 de marzo. ¿A qué voy con esto? A que tu mamá, que venía participando de una fracción política, de un grupo político, de un partido político, de una organización política, no dejó de participar, pero no llevó su pensamiento o el pensamiento de su partido a la asamblea. No quiso imponerlo. Creo que llevó lo que se amasaba en la asamblea, en la reunión de la asamblea, hacia su partido, hacia sus colegas, hacia sus compañeros. O sea, hizo lo que una persona que entiende qué son los derechos humanos y a quién deben responder los derechos humanos, tenía esa manera de actuar. Hubo varios compañeros así, pero lamentablemente una gran mayoría que no lo entendieron. Y que creyeron, como te decía en esa presentación, cuando íbamos a ver los candidatos, que las únicas víctimas eran las de mi partido. Claro. Nosotros fuimos los que pusimos todos los muertos. No hace falta que lo diga, pero bueno. Pero esa gente, esas agrupaciones, esos partidos, esos organismos, no quisieron investigar la AAA. O sea, eso sí, se equivocaron y no entendieron el tema de los derechos humanos. Y, por ejemplo, con tu mamá participamos no recuerdo exactamente los años, pero sí recuerdo que juntos y con otros compañeros fuimos a varios lugares donde después nos pedían que fuéramos a dar charlas para ver qué era el tema de los derechos humanos. Tengo en el recuerdo un viaje a Chosmalal, la ex capital de la provincia. Fuimos Raúl Preis, porque iba en su coche, era un compañero dispuesto, un PC, Inés, yo y tu mamá. Éramos los 4
militantes. Inés iba por Madre de Plaza de Mayo, Raúl, tu mamá y yo íbamos por la... El año era más o menos, estamos hablando del 80, de la época del 80. Sí, antes del... No, fue después. Después del 83. Sí, después del 83. Cuando nos pedían que fuéramos. Que fueran. Claro. Sí, que fuéramos para explicar lo que era el tema de los derechos humanos. Entonces, bueno, y otra cosa que compartía también el pensamiento de tu mamá, es que si hablas de derechos humanos, no podés dejar de hablar lo que pasó en el famoso proceso. Y si hablas de esos 7 años de terror y muerte, no podés evitar de hablar de los derechos humanos que fueron absolutamente conculcados. Bueno, tu mamá como militante lo entendió. Desde su militancia en derechos humanos y su militancia partidaria. No sé, después su militancia partidaria nunca... Sí, investigamos. Militamos juntos, pero ella militó hasta el año, políticamente hasta el 90, 89, pero, en el MAS, y después se retiró. Sí, bueno, después también hubo esos avatares de la vida, ¿viste? Cuando siempre hay quien quiere aprovechar una situación para imponer algo. Cierto. Entonces, bueno, ahí varios dijimos que no, y una de esas fue tu mamá. Te hago una pregunta, o sea, ustedes recorrieron muchísimas décadas juntas y juntos, ¿sí? Con diferencias, codo a codo, peleándola con las adversidades que eran no tener un partido político atrás y pelearlo ideológicamente en forma independiente. Sí, cuando se está en ese contexto, el tema del compañerismo, el tema de la fraternidad, el tema de la solidaridad entre compañeros, ¿qué podés decir de Gladys? Mira, cuando Gladys ingresa a la asamblea, nosotros los familiares, o sea, madres, porque ya éramos madres, ya usábamos el pañuelo, éramos más, no éramos 2 como somos hoy, porque estaba Adelina Pifarré, Beba Mujica, María, una madre de Chipoletti, las de Cutralcó, eran muchas. Ahora, las que estábamos todos los martes en la reunión y todos juntos, era cuando ingresó Lolín, que Lolín, lo que no me acuerdo si Lolín ingresó 77 o 78, o 77 desaparece el hijo. Bueno, y ahí todos sabíamos que fulano era de tal partido, pero el respeto que se tenía entre los partidos y los que estábamos de este lado, que buscamos los 30.000 desaparecidos, por igual no nos interesa si era comunista, si era radical o del partido que fuera. Eso valió muchísimo, porque todos los que estaban con nosotros eran de partidos políticos, todos. En las reuniones no se hablaba de política porque no sé, se hablaba del tema de derechos humanos, se organizaban las salidas, todo muy bien. Te cuento una anécdota de Gladys. Gladys fumaba mucho y fumaba en las reuniones, fumaba todo el mundo. Y había una capa así de humo y a mí me hacía mal, me daba tos y tos. Y ya le digo, che, Gladys, ¿por qué no dejan de fumar? Le digo, que me hace mal. Mira, le digo, ¿por qué no van a fumar afuera? Le digo yo que... ¿Te molesta? Me dice. Sí, le digo, me hace mal el humo. Entonces anda vos afuera.
Y me mandó afuera a mí. Yo siempre digo, mira, Gladys me mandó afuera porque yo la quería sacar a ella afuera, no era ella sola. Pero realmente, sabiendo que eran todos de distintos partidos, había mucho respeto, porque las madres, a nivel nacional, la consigna era aparición con vida de todos, no de su propio hijo, buscar su propio hijo y después, si a lo mejor le entregaban el cadáver y se retira. No, la madre son todas por igual. Todos se busca el del pantalón roto y el del pantalón, el pelo largo como fuere, pero todos por igual. No nos interesó nunca la idea política. Y eso costó mucho de que la gente lo entienda. Ah, pero a ustedes las apoya mucho el Partido Peronista. Es que teníamos amigos, seguimos siendo amigos, tenemos grandes amigos comunistas. Sentarnos en la mesa juntos, compartir un almuerzo. ¿Cómo se llama que se murió? Alac, Antonio Alac, un gran hombre. Dirigente comunista. Comunista. Dirigente del Choconazo. Sí. Y él se presentó en el obispado y le dijo al obispo, yo, señor obispo, soy comunista, pero estoy frente a usted para ayudarlo en el Chocó. Eso es una acción que, porque ellos te dicen, pero es comunista, pero ustedes andan con los comunistas. Más de 4 tendrían que ser como algunos comunistas, más de 4. Yo por ahí los escucho y a mí se me vienen muchas imágenes a la cabeza, no tengo como mucha memoria fotográfica. Y hay videos que se me vienen, hay fotos, y siempre tengo como esa sensación de admiración en relación a que pudieron los organismos de derechos humanos, pese a todas las diferencias, conformar esto que ustedes están diciendo que es la unidad. Y a mí me genera una profunda admiración. Y en ese sentido les quería preguntar si recordaban, por ejemplo, estas imágenes que a mí se me vienen, en los juicios hay algunas imágenes de ustedes levantando distintas fotos, mi abuela también, también se me vienen los actos de cada 24 de marzo, la exigencia de aparición con vida de Jorge Julio López, hay una imagen también que se me viene tuya con Lolín acompañando a Eli Hernández por el asesinato de Brian, que fue una causa que también movilizó muchísimo a mi abuela, ¿no? Que más que nada es de los últimos 10, 15 años, que es lo más vivo para mí en realidad, ¿no? ¿Qué nos pueden contar? ¿Alguna anécdota, alguna reflexión al respecto? Mira, foto, todo eso, yo anduve buscando. Vos sabés que el archivo de las madres es del año 75 hasta hoy. Así que, y está todo en caja, hay que subir en escalera y yo ahora no puedo subir en escalera para bajar las cajas ni nada. Pero anduve buscando a ver si fotos hay, pero cualquier cantidad. Y le decía a Oscar, quiero buscar, porque tenemos me acuerdo las fotos de Chosmalal. Esas están, pero no me acuerdo en qué lugar están ahora, pero sí, bueno, recuerdo. No te digo que por ahí había alguna discusión, porque como buenos amigos, buenos compañeros. Imposible no tenerlas si estaba con había hija. Que tenerlas, claro. Pero realmente fue muy buena compañía. Las discusiones y la buena manera de expresar distintas opiniones uno de otro enriquece a todos. Exactamente. Y eso pasó con tu mamá, claro. Porque pasó con muchos, pero hubieron 2 etapas. Una etapa era hasta el 83. Ahí éramos todos buenos, todos estábamos juntos, no había problema.
cuando en el 83 se declara la apertura política, algunos se quedaron con nosotros. Cuando empezaron a ver que no estábamos enfocando determinado sector, y en ese sector, ese no era el sector de ellos, se fueron. Pero no era contra determinado grupo, contra determinado sector. Era a favor de todos. Es decir, por eso algunos integrantes de organizaciones políticas creyeron en nuestra defensa, cuando íbamos a hacer alguna marcha, que hablábamos algo, pensaron, estos están con nosotros. Entonces, claro, cuando empecemos, todos querían... Sí, cuando empecemos, pero no era así, estábamos con todo, Claro. Nos gustara o no nos gustara en forma personal. Bien. Pero estábamos con todo. Eso lo supo diferenciar muy bien tu mamá. Yo quiero recalcar porque eso es muy importante y porque marca en realidad el sentido humano de la persona desde todo punto de vista. Lo hizo tu mamá desde su militancia en un partido, en una fracción política, y desde su militancia en organismos como fue la delegación Neuquén de la PDH y como fue Zainuco. Es una pregunta para los dos, para que contesten por un lado uno y el otro. Es poder decir en dos palabras, dos adjetivos o dos sensaciones que encierren cómo ustedes recuerdan a Gladys Rodríguez, ¿sí? ¿Se entiende? Son dos palabras que digan, bueno, para mí Gladys Rodríguez es esto y esto, ¿no? Mira, a Gladys Rodríguez yo personalmente la recuerdo una buena compañera y la recuerdo muy discutidora, muy trabajadora y siempre puso el hombro del lugar que estaba presente, no solamente de ahí, sino que cuando se fue a Zainuco hizo un buen trabajo. No puedo decir, porque sí, aparte de estar junto en una defensa, de la defensa de la vida, con gente que no conocíamos, gente que venía de otro lugar a la provincia, como habíamos venido nosotros anteriormente, que nos conocemos y que todos más o menos estábamos trabajando en una lucha por el ser humano. Por el ser humano y defender la vida, no solamente la de nuestros hijos, sino de todo. Defender la educación, el trabajo y la salud. Sí, mira, yo creo que traté de definirla en todo lo que dije antes, pero sí. Fundamentalmente creo que era en la actividad que participamos, que compartimos. Fundamentalmente era una persona muy coherente porque sabía sobreponer a lo mejor alguna situación que ella quería que se definiera de una forma por su pensamiento político, pero se tenía que definir por un pensamiento político, pero con la política de derechos humanos, porque no podemos decir que no hacemos política. Hacemos política porque derechos humanos es una política. Inclusive hemos estado en 2 o 3 actividades que hacía su partido, que nos invitaban y íbamos a escuchar. En primer lugar porque nos interesaba escuchar siempre las distintas opiniones, y en segundo lugar porque también queríamos demostrarle, no solamente a tu mamá, sino a mucha gente, que no teníamos ningún temor de contaminación. Dicho en una expresión vulgar pero no agresiva, ¿no? No teníamos miedo de contaminación porque estuviéramos en algún momento compartiendo ideas o compartiendo acciones o compartiendo celebraciones con gente que con la que políticamente no teníamos nada que ver. Nosotros particularmente no estuvimos nunca
definidamente en una organización política, pero bueno, todos tenemos una forma de pensar que al final, yo recuerdo un señor excelente compañero, Ventura, de Allen, falleció ya, era un hombre muy bueno, tu mamá lo conocía, él conoció a tu mamá también, y él decía, yo no sé si soy de izquierda, porque hablaba así, no sé si soy de izquierda o de derecha, pero yo creo que esto tiene que ser así. Y bueno, yo también era así cuando empecé. Claro. Esto tiene que ser así. Y me parece que no me equivoqué, pero no por mérito propio, sino porque estuve participando, estuve cerca de gente como, entre otros compañeros, tu mamá, los Preis, Claro. fundamentalmente don Jaime. Él fue el que sin hacer mucha presión, él puso las cosas, no puso las cosas en su lugar. Él nos hizo pensar un poco mejor. Y nunca él intentó hacer cambiar de idea a las personas, sino hacer ver lo que él, cuál era el objetivo de él, y el objetivo de la organización que él estaba en ese momento, era la primera persona, digamos, ¿no? Bueno, después don Jaime tenía una forma muy particular de calificar a la gente. Éramos bastante groseros. Pese a la presencia de don Jaime, a veces no nos conteníamos. Y cuando aparecía algún tipo de estos chavalos, le decíamos de todo. Bueno, decía don Jaime, la verdad que es un tipo jodido, ¿no? Por ahí cuando aparecía un premio Nobel de la Paz, bueno, ahí era todo alabanza, y gloria. Sí, decía don Jaime, es un tipo macanudo. Yo diría entonces, tu mamá era una mina macanuda. Está buena esa, está buena. Bueno. Segura que no nos hubiera traicionado como nos han traicionado un montón. Bien. No nos hubiera traicionado. Eso lo demostró desde el principio. Sí. No nos hubiera traicionado. Eso es lo que bueno, lo que recordamos siempre de las palabras de la separación, la ida no nos hubiera traicionado. La ida de la PDH, de Gladys, digamos, de unos cuantos compañeros, entre los que me incluyo yo también, fue por eso. Porque en algún momento se quiso bajar línea. Y ya estábamos acostumbrados muchos a que claro, la línea que se independencia bajaba, que tenía. claro, una independencia absoluta. Independencia absoluta. Y bueno, una mujer macanuda. Una mujer macanuda. Re Ah, macanuda, bueno. sí, la verdad que sí. yo dije una mina macanuda. Claro, una mina macanuda. Don Jaime no lo hubiera dicho así. No sé, porque era muy... Él también era muy macanudo para hablar, así, eso no... por ahí... Muy criollo. Claro, sí. Muy criollo, usaba muchos refranes. Muchos refranes. Sí. Sorprendidísimo. Sí. Como parecía uno más, ¿no? Sí, mirá, yo no sé, pero participación social, Inés tuvo bastante cuando se hizo la capilla acá en cuando Inés hizo la capilla, se hizo la capilla acá en el barrio. Inés participó mucho, yo no lo podía hacer porque trabajaba, estaban los chicos nuestros, estaban entre los 12, 14 años, tendrían los chicos, ayudaron a hacer la primera capilla. O sea, había una participación social, pero más o menos. Yo integré una comisión de fomento del barrio, antes no eran vecinales, eran comisiones de fomento. Pero lo que pasó en el 76, pero fue una topadora que nos largó, viste, así, fue como si hubieran abierto una válvula y nos largó a la calle, y nos largó a la calle sin... O sea, creyendo que había gente buena, que toda la gente era buena, ¿no?
Y a medida que fue avanzando el tiempo y fueron pasando los años y fueron sucediéndose las cosas, bueno, ahí se empezó a ver un decantamiento entre lo bueno y lo malo. Lo malo es decir aquel que, no, muchas veces, pero si ya pasó, ¿ustedes por qué siguen? A nosotros, por ejemplo, muchas veces nos dicen, pero lo de Oscar, se trató en el primer juicio. Sí, se trató en el primer juicio. Y los condenaron. Sí, pero 11 años después recién está firme la condena. ¿Y qué tengo yo, qué tenemos nosotros con esas condenas? Nada. Nada. Nosotros necesitamos saber por Oscar. Pero hay 30.000 atrás de Oscar. Y lo que aprendimos pateando la calle y escuchando a otros compañeros que no conocíamos y que después conocimos, fue que el individualismo no conduce a nada. A nada. Te frena ahí nomás. Te frena solo, no necesitas que nadie te ponga la mano. El individualista se frena solo. Y ahí aprendimos lo que era el trabajo en equipo, en conjunto. Y ahí aprendimos también lo que era que nos aguanten, pero también nosotros aguantar. No es cuestión, no es el hecho de decir, bueno, no, acá estoy yo y yo tengo más derecho porque lo mío es más importante que lo tuyo. No, lo tuyo es tan importante como lo mío. Así de simple, ¿viste? Y en ese aspecto desarrollaba su actividad Gladys, teniendo esos conceptos, que a lo mejor no los expresaba, pero por ahí uno, a fuerza de golpes y de escuchar mucho, se da cuenta cuando una persona, ¿viste? Uno es como decían los compañeros de Sanón, tocan a uno y nos tocan a todos. Sí, tocan a un ser humano o sacrifican o mortifican a un ser humano y es la humanidad la que sufre. Más allá de que haya países que son exageradamente inhumanos, que a lo mejor lo tienen por una costumbre de vida, por una cuestión, qué sé yo, no sé, de mentalidad o de religión, no sé por qué. Pero es cierto, pero no podés estar tampoco parado acá y tener todo, señalando a todo el mundo, porque eso no es posible que nadie lo haga, ¿no es cierto? Pero bueno, el concepto es ese, pero cuando uno habla así exageradamente, quiere expresar, por lo menos yo lo hago en ese sentido, quiero expresar lo que se siente cuando se ha sufrido algo, como sufrimos nosotros con Oscar y el resto de las familias que sufrieron con sus familiares, ¿no es cierto? Y eso, bueno, eso lo entendimos. Pero lamentablemente, dentro de esa militancia, que es muy importante, hay compañeras y compañeros que no lo entendieron. Y bueno, ¿qué va a hacer? Mientras el cuerpo aguante. Muchísimas gracias. No, por favor. No. ¿Cuántos años hace de Gladys? Lamentablemente que no tenemos elementos más contundentes para mostrar. Sí, vamos, el 2013. Sí, el 2013. Nosotros este documental lo vamos a presentar el día que cumpliría 80 años, el 29 de abril del 2020. Así que ahí... Sí, falleció. ¿Qué año falleció? 73 años. ¿Qué año falleció ella? En el 2013. 13, hace 6 años. Ahora en noviembre se cumplen 6 Claro, años. exacto. Y después al año y medio falleció el hermano. Sí. Rubén, que también era militante. Así Sí. que sí, estamos trabajando con esto y bueno, la idea es esa, es decir, ir armándolo y armar eso. Y la parte de APDH y Sainuco es casi la más importante. Sí, por supuesto. Después la otra sí que tenemos No, cosas, yo pero... no recuerdo bien las fechas, pero hemos estado juntos en muchas audiencias de los juicios. Claro, Sí. Y del 2008. Sí, Claro. sí. Sí, De ahí son las fotos. No, Sí, no, yo recuerdo de la actividad de tremenda. estaba también, ¿no? En esa actividad estabas en la PDH, en la época de la PDH fue importantísimo. Sí, Toda esa sí. actividad, Sí, todos sí. ustedes, toda la militancia fue... Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias.